Evangelio según San Marcos capítulo 5. Cura a un endemoniado, y permite que una legión de demonios, que había en él, entrase en unos puercos, los cuales se precipitaron en el mar. Versos del 1 al 20. Sana a una mujer de un envejecido flujo de sangre. Versos 21 al 34. Va a casa de Jairo, y resucita a su hija. Versos del 35 al 43. 1. Y pasaron a la otra orilla de la mar al país de los Gerasenos. 2. Y al salir Jesús de la barca, vino luego a él de los sepulcros un hombre poseído del espíritu inmundo. 3. El cual tenía en ellos su domicilio, y no le podían atar ni con cadenas. 4. Porque muchas veces le habían atado con cadenas, y con grillos, y había roto las cadenas, y despedazado los grillos, y no le podían domar. 5. Y de día y de noche estaba continuamente en los sepulcros y en los montes, dando gritos, y magullándose con piedras. 6. Y cuando vio a Jesús de lejos, fue corriendo, y adoróle. 7. Y dando un grande grito, dijo: ¿Qué tienes conmigo, tú, Jesús Hijo del Dios Altísimo? Conjúrote por Dios, que no me atormentes. 8. Porque Jesús le decía: Sal del hombre espíritu inmundo. 9. Y preguntábale: ¿Qué nombre tienes? Y dícele: Legión es mi nombre, porque muchos somos. 10. Y rogábale mucho, que no le echase de aquella tierra. 11. Había en aquel lugar paciendo alrededor del monte una grande manada de puercos. 12. Y rogábanle los espíritus, diciendo: Envíanos a los puercos para que entremos en ellos. 13. Y Jesús al punto se los otorgó. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los puercos. Y toda la manada se precipitó con grande ímpetu en la mar como hasta 2000, y ahogáronse allí. 14. Y los que los guardaban huyeron, y contáronlo en la ciudad, y en los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. 15. Y vienen a Jesús. Y ven al que había estado endemoniado, sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. 16. Y los que lo habían visto, contáronles todo el hecho como había acontecido al endemoniado, y lo de los puercos. 17. Y comenzaron a rogarle que se retirase de sus términos. 18. Y cuando entró Jesús en el barco, comenzó a rogarle el que había estado endemoniado, que le dejase ir en su compañía. 19. Mas Jesús no quiso, y le dijo: Vete a tu casa a los tuyos, y diles cuánta merced te hizo el Señor, y la misericordia que contigo usó. 20. Él se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuánta merced le había hecho Jesús. Y maravillábanse todos. 21. Y habiendo pasado otra vez Jesús en el barco a la otra orilla, se allegó alrededor de él una grande multitud de pueblo, y estaba cerca de la mar. 22. Y vino a él uno de los príncipes de la sinagoga nombrado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. 23. Y rogábale mucho, diciendo: Mi hija está en los últimos alientos. Ven a poner sobre ella la mano, para que sea salva, y viva. 24. Jesús fue con él, y seguíale mucha gente, y apretábanle. 25. Y una mujer, que padecía un flujo de sangre 12 años. 26. Y que había pasado muchos trabajos en manos de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, sin haber aprovechado nada, antes empeoraba más. 27. Cuando oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la confusión de la gente, y tocó su vestidura. 28. Porque decía: Tan solamente con tocar su vestidura, seré sana. 29. Y en el mismo instante cesó su flujo de sangre, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. 30. Mas Jesús, conociendo luego en sí mismo la virtud, que de él había salido, volviéndose hacia la gente, dijo:
¿Quién tocó mis vestiduras? 31, y decíanle sus discípulos. ¿Ves la gente que te está apretando? Y dices, ¿quién me tocó? 32, y miraba alrededor por ver a la que esto había hecho. 33, mas la mujer temblando y medrosa, sabiendo lo que le había acaecido llegó y se postró ante él, y díjole toda la verdad. 34, y Jesús le dijo. Hija, tu fe te sanó. Ve en paz, y queda libre de tu enfermedad. 35, cuando aún estaba él hablando llegaron de casa del príncipe de la sinagoga, y le dijeron. Tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? 36, mas Jesús cuando oyó lo que decían, dijo al príncipe de la sinagoga. No temas. Cree solamente. 37, y no dejó ir consigo a ninguno, sino a Pedro, y a Santiago, y a Juan hermano de Santiago. 38, y llegan a la casa del príncipe de la sinagoga, y ve el tropel de gentes, y los que lloraban, y daban grandes alaridos. 39, y habiendo entrado, díjoles. ¿Por qué hacéis este estruendo, y estáis llorando? La niña no es muerta, sino que duerme. 40, y se le mofaban. Él echándolos a todos fuera, toma consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que con él estaban, y entra donde la niña yacía. 41, y tomando la mano de la niña, díjole. Talita cumi, ¿qué quiere decir? Niña, a ti te digo, levántate. 42, y levantóse luego la niña, y echó a andar. Y tenía 12 años. Y pasmáronse en grande manera. 43, y él les mandó encarecidamente que ninguno lo supiese, y dijo que la dieran de comer. Comentarios. 1. Y pasaron a la otra orilla de la mar, al país de los Gerasenos. 1. Texto griego. Gadarenoron, de los Gadarenos. En San Mateo se lee. Gergesenoron, Gergesenos. San Jerónimo y otros creen que fue una misma ciudad con 3 nombres diferentes. Josefo afirma libro quinto de la Guerra de los Judíos. Capítulo 3 que Gadara y Gerasa eran 2 ciudades distintas a la otra parte del Jordán, y no distantes entre sí en una provincia llamada Trasamniana, cuya capital era Gadara. Y así puede muy bien llamarse de los Gerasenos y de los Gadarenos, del nombre de entrambas ciudades. 3. El cual tenía en ellos su domicilio, y no le podían atar, 1, ni con cadenas. 1. No le podían atar. Esto es, tener atado. 9, y preguntábale, ¿qué nombre tienes? Y dícele, 1, Legión es mi nombre porque muchos somos. 1. Texto griego. Caía Pecritelegoron, y respondió, diciendo. 10, y rogábale mucho, que no le echase de aquella tierra. 1. Este país que pertenecía a los gentiles, era también habitado de muchos judíos apóstatas que habían abandonado el culto del verdadero Dios. Y por esto el mismo Señor los había también abandonado a la cruel tiranía del demonio. Y este espíritu maligno, como que ejercía allí muy de asiento su dominación e imperio, pedía al Señor con grande instancia, que no le hiciese salir de aquel país. Se ve al mismo tiempo, que nada puede este espíritu maligno contra los hombres, si Dios no se lo permite. 13, y Jesús al punto se los otorgó. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los puercos, y toda la manada se precipitó con grande ímpetu en la mar como hasta 2001, y ahogáronse allí. 1. Texto griego. Es andeos disgilioi, y eran como 2000. 16, y los que lo habían visto, contáronles todo el hecho como había acontecido. 1. Manuscrito. Como cuntiera. 17, y comenzaron a rogarle que se retirase de sus términos. 1. Manuscrito. Que quitase de sus términos. 18, y cuando entró Jesús en el barco, comenzó a rogarle el que había estado endemoniado, que le dejase ir en su compañía.
1. Temía este hombre, como cree Teofilacto, que el demonio volvería a atormentarle, si se apartaba de su divino libertador, y por esto le suplica que le permita seguirle. Mas el Señor no lo permitió, dándole a entender por una parte, que aunque no estuviese presente corporalmente, le bastaba su gracia para vivir seguro de las asechanzas y tiranía del demonio. Y queriendo por otra usar de su misericordia con los ingratos gerasenos, dejándoles uno que les predicase sus maravillas, para que pudiesen conocer la verdad y convertirse. 20. Él se fue, y comenzó a publicar en Decápolis. 1. Un país al oriente del mar de Tiberíade, así llamado por las 10 ciudades principales que lo componen. 21. Y habiendo pasado otra vez Jesús en el barco a la otra orilla, se allegó alrededor de él, 1. Una grande multitud de pueblo. 1. Para oírle. 22. Y vino a él uno de los príncipes de la sinagoga. 1. Manuscrito. De la Sinoa. 23. Y rogábale mucho, diciendo, mi hija está en los últimos alientos, 1. Ven a poner sobre ella la mano, para que sea salva, y viva. 1. Manuscrito. Está en finamiento. 25. Y una mujer, que padecía un flujo de sangre. 1. Manuscrito. Corrimiento de sangre. 26. Y que había pasado muchos trabajos en manos de muchos médicos, y gastado, 1. Todo lo que tenía. 1. Manuscrito. E despisiera. 27. Cuando oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la confusión de la gente, y tocó, 1. Su vestidura. 1. Manuscrito. E tanjó. Y poco después que tanga la vestidura. 29. Y en el mismo instante cesó su flujo de sangre, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. 1. De aquel mal. Las enfermedades son verdaderamente un azote con que Dios misericordiosamente nos despierta del letargo en que vivimos. La que padecía esta mujer era de aquellas que le impedían tratar con los demás, Levítico 15, 19, y por esto con mucho tiento y como a escondidas se llegó por las espaldas a tocar la ropa del Señor, dándole lugar para esto la grande confusión y tropel de gente. Las otras circunstancias que refiere San Marcos sirven para realzar la verdad y grandeza del milagro. 31. Y decíanle sus discípulos, ves la gente que te está apretando, y dices, ¿quién me tocó? 1. Aunque eran muchos los que apretaban al Señor, solamente la fe de esta mujer fue la que le tocó. Y así de esta sola dio un ilustre testimonio, cuando en medio de tanta gente, que por todas partes le oprimía, dijo que una sola mujer tuvo la dicha de tocarle. 33. Mas la mujer temblando y medrosa, sabiendo lo que le había acaecido. 1. Manuscrito. Lo cual contiera. 34. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te sanó, ve en paz, y queda libre de tu enfermedad. 1. Manuscrito. De tu majadura. 41. Y tomando la mano de la niña, díjole, Talita cumi, 1, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. 1. La palabra, kumi, es hebrea, imperativo de, kum, y significa levántate. Talita es caldaica, o siríaca, significa muchacha. El Señor al común del pueblo hablaba en lengua siríaca, que era entonces la que se usaba vulgarmente. 43. Y él les mandó encarecidamente, 1, que ninguno lo supiese. 1. Otros. Les encargó muy mucho. Y dijo que la dieran de comer. 2. Para que así viesen todos que no solamente estaba viva, sino también en perfecta salud, puesto que se hallaba en disposición de poder comer.